Buenos días chicos, ahora vamos a tocar el tema de sistemas especiales de control ambiental. Está bastante relacionado a las clases anteriores. En las dos anteriores habíamos visto lo que eran condicionantes bioclimáticas y es importante entender que estos sistemas especiales, se podría decir complementarios, precisamente eh, tienen que ya haber tenido o tienen que haber considerado, ¿no? Ciertas decisiones de mayor trascendencia. Uno tiene que haber ya más o menos decidido sobre la forma, la orientación, la ubicación relativa, incluso la forma como se reparte el interior de un edificio y luego pensar ya en, eh, de alguna manera, sistemas captadores o de protección de la radiación o de ventilación o tratamiento de aire, que es lo que veríamos la siguiente sesión, ¿no? Eh, Digo esto y un poco en tono con la lectura que les he dejado, en donde se insiste en que, claro, uno no puede estar pensando mucho en cómo captar el sol o en si hacer un muro trombe o si hacer un invernadero, si antes no ha tomado decisiones más trascendentes como la compacidad, como, en fin, el material que va a usar, así, ¿no? Entonces, estos son, dice, especiales, se podría decir como sistemas, ¿no? Podría llamarse complementarios, pero necesarios, ¿no? Hay que siempre tomar en cuenta esto. Dentro de los sistemas captadores se refiere a la captación solar, ¿no? En principio están divididos en cuatro, digamos, estrategias, ¿no? Los directos, los semidirectos o invernaderos, los indirectos o de inercia y los independientes. Y hoy también veremos rápidamente lo que son los sistemas de protección, como la generación de espacios de sombra o de protectores de piel, ¿no? Esto lo vemos también muy rápido porque es algo que ya hemos tocado, ¿no? Pero es bueno ver un poco ahora ejemplos en edificios. Eh, Dentro de los sistemas captadores, evidentemente, y esto es quizá lo primero que hay que tener claro, es que son útiles para climas fríos, ¿no? O sea, en un clima cálido en general puede ser, es peligroso captar la radiación, ¿no? Hay que evitarla más bien. Y en climas templados que pueden tener veranos cálidos, inviernos fríos o muy fríos, entonces ahí sí podría ser estacional, ¿no? La estrategia. En todo caso, en una situación de clima frío, la primera posibilidad es captar la radiación de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que a través de un vano, de una claraboya, ¿no? La radiación entra directamente al ambiente en el cual uno quiere acondicionar o quiere en este caso calentar, ¿no? En el caso del Perú, evidentemente, la captación cenital es la más eficiente. Ojo, todo lo que digo es justamente lo que hay que evitar en climas cálidos o de la costa del Perú, de la selva, ¿no? En la costa del Perú, en la selva, hay que evitar estos sistemas, hay que evitar las claraboyas, hay que evitar las ventanas que dejen entrar el sol, ¿no? Eso ya por poquito por descarte lo tenemos que, o por lógica lo tenemos que deducir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede exactamente acá? ¿No? Uno dice, ah, bueno, sí, abro la ventana o permito que el sol entre por la ventana, un vidrio, ¿no? Y sabemos el vidrio, hemos hablado de él, es opaco al paso del viento, pero translúcido al paso de la radiación, ¿no? Esa es bueno, puede ser un vidrio, un cristal, un policarbonato. Entonces, ahí lo que se entiende todo esto a partir de lo que se conoce también como el efecto invernadero, ¿no? Que no es otra cosa que, ¿no?, esta radiación solar, en este caso, ¿no?, principalmente la directa, también puede ser la difusa del cielo y también las reflexiones de los otros edificios o elementos alrededor del edificio, que lo que hace es que esa radiación ingresa a la velocidad de la luz de una forma inmediata, casi prácticamente inmediatamente, ¿no? Y atraviesa el cristal como si no hubiera nada, ¿no? Acá puede haber algún tipo de reflexión, sí, pero generalmente un vidrio simple, un vidrio normal, pasa entre el 90-95%, si un vidrio más grueso, un vidrio medio tintado puede pasar 70-80%, ¿no? Un vidrio espejo sí deja pasar menos radiación, quizá el 30 o 40, ¿no? O hasta menos, pero digamos, esta radiación que entra, que atraviesa el cristal, una vez dentro, claro, va a chocar contra un objeto, puede ser un mobiliario, puede ser la pared, en este caso es el piso, que es lo más común, ¿no? Y cuando choque en el piso, ustedes imaginarán, lo que va a hacer es una parte de la radiación va a ser absorbido y otra parte de la radiación va a ser reflejada. Se absorberá en función del color, ¿no? Y eso que es absorbido se va a convertir en calor. De hecho, va a calentar el piso y ese calor
lo va a soltar lentamente, pero de manera efectiva, hacia el aire por convección, con lo cual el aire comienza a calentarse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que refleja? Bueno, si refleja de forma, digamos, directa, especular, o sea, un porcelanato súper, ¿no? Reflejante, eh, o también si refleja de forma difusa, esa reflexión se va a dar, pero en longitudes de onda más largas, ¿no? Mucho más largas de las que originales que vinieron del Sol, ¿no? Entonces, esta reflexión que se da en onda más larga, no solamente va a comenzar a calentar también las otras superficies, sino que luego esta onda larga ya no atraviesa el cristal con tanta facilidad. A la larga, al final, prácticamente toda ella se queda atrapada, ¿no? Entonces, esta energía que entró por radiación se va a terminar convirtiendo en calor y va a quedar atrapada eh, dentro del ambiente, ¿no? Esa es un poco la idea del efecto invernadero. Y esto, evidentemente, no es que esto va a calentarse hasta el infinito, ¿no? Van a haber pérdidas por conducción a través del vidrio, que es muy conductor, ¿no? Por las paredes, en fin, pero esto va a significar que durante el día la temperatura sí suba abruptamente, ¿no? Ya dependerá de nosotros, de los materiales y de las estrategias que tengamos, de cómo contenemos ese calor para la noche, que es el momento más importante. Explicado esto, claro, ¿de qué nos sirve una captación directa? Bueno, es la más efectiva porque es la que mejor calienta el ambiente, pero también muchas veces es incómoda porque te cae pues, el sol, te deslumbra, ¿no? Entonces no siempre es bienvenida, ¿no? Una sala de lectura, un aula de clase, imagínense una cama digamos un hospital, ¿no? En lo que viene a ser una zona de camas, ¿no? A la gente le estaría cayendo el sol, eso sería incomodísimo, ¿no? En todo caso, si es un clima frío, podría usarse un dormitorio, podría hacerse un pasillo, podría usarse un ambiente donde uno solo pasa. Un dormitorio digo porque durante el día puede estar desocupado, ¿no? Y si quieres hacer una siesta, puedes poner una cortina por dentro o unas contraventanas, ¿no? Por dentro, que permita que el efecto invernadero se dé, pero que no te caiga directamente, ¿no? La cortina hace que la radiación atraviese el cristal igualito, solamente que caiga y caliente el elemento y no te dé a ti, con lo cual el calor ya está dentro, ¿no? Entonces es muy efectivo, como les digo, pero a veces puede resultar incómodo. Ahí es donde se explica, y bajo los mismos criterios del efecto invernadero, el segundo sistema, que son los sistemas de captación semidirectos o invernaderos, ¿no? Que no es otra cosa que la creación de un espacio adrede, ¿no? Vidriado también, que permita captar la radiación solar y bajo los mismos principios, ¿no? Explicados en el efecto invernadero previo, termina elevando la temperatura del aire y ese aire, pues, por convección se va mezclando con un ambiente adjunto o anexo, ¿no? En donde se da la actividad. O sea, acá yo podría sí tener una sala de lectura, por ejemplo, y de alguna manera el calor ganado, el aire caliente se va mezclando con el de acá. Podría haber también un muro acá en medio con unos orificios, ¿no? Que permita la convección, pero nuevamente lo que tenemos es un ambiente anexo que se ha creado específicamente, únicamente para en invierno o en los momentos más fríos, en el caso de la puna peruana todo el año, en el caso de climas nuevamente con estaciones marcadas, en verano esto puede abrirse y ser un patio y en invierno se cierra y es un invernadero, ¿no? En este caso uno está bajo sombra, no le cae el sol, pero tiene el espacio adjunto que le provee. Tanto en el caso anterior como en este, hay como que algunas condiciones que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Primero dijimos, fundamental, esto es para climas fríos, es para elevar la temperatura, ¿no? Una segunda condición importante es entender que la eficiencia de estos elementos que uno pone va a depender de la orientación en función del recorrido del Sol. O sea, uno tiene que saber cómo orientarlo, ¿no? Otra cosa importante es el dimensionamiento, que no es tan fácil, ¿no? Uno puede hacerlo un poco con sentido común, ¿no? Con porcentajes, de repente el 20-30% del área vidriada del suelo, en fin. Al final lo bueno es que ahora al momento de diseñar, uno podría incluso usar software de predimensionamiento, de predicción, de simulación, ¿no? Donde uno puede agrandar, achicar estos elementos hasta llegar a un valor adecuado, ¿no?
pero podríamos conversar un poco mejor en las clases sincrónicas. Entonces, nuevamente, clima frío, de todas maneras, orientación es importante, dimensión del elemento es importante, y un par de consideraciones adicionales es qué pasa en el día, que es donde nosotros usamos este sistema, ¿no?, de ganancia solar pasiva, y en la noche cómo hacemos para de repente acá cerrarlo, ¿no?, como hacíamos también con la ventana, con unas contraventanas en la noche, o acá con algún elemento corredizo, plegable. Quizás sería más costoso hacerlo por fuera, ¿no? De repente simplemente acá poner unas puertas, que de alguna manera el calor ganado no se vaya tan fácilmente, ¿no? Y una última cuestión es que podría darse el caso que no solo según el día, según la temporada del año, hay algún día particularmente más soleado y más cálido, y puede hacer que el sistema sea tan eficiente que sea demasiado caliente, ¿no? En ese caso, siempre tiene que haber la posibilidad de unos orificios, unos elementos a través de los cuales la misma puerta, ¿no?, que permita, a decisión del usuario, evacuar un aire caliente que puede que en algún momento sea demasiado, ¿no? Entonces, esa capacidad de versatilidad que hablábamos de la piel, en este caso el envolvente, también tenerlo acá, ¿no? Por si hay algún día en particular o una época del año en donde podría estar abierto, ¿no?, y evite, pues, digamos, el sobrecalentamiento, ¿no? Invernaderos pueden haber de diferentes tipos, ¿no? En la lectura también hemos visto alguno, el autor sugiere 3 tipos, la verdad que pueden ser de muchas formas, ¿no? Acá tienen a veces otros nombres, ¿no? Un adjunto, que esto es muy útil en hemisferios, no en hemisferios, al margen del hemisferio, en latitudes que están lejos del ecuador, ¿no?, donde los rayos del sol vienen muy perpendiculares al muro, o sea, bastante con ángulos muy bajos. No es tan útil en Perú, salvo que lo pongas pues al norte, pero luego estos que son como semi-encerrados, ¿no?, que generalmente se usan en sitios un poquito más cercanos al Ecuador, pero que en verano se abren, ¿no?, y no deja pasar el sol, y más bien en invierno funciona muy bien. Y el que más seguramente más útil en nuestras latitudes es pues un sistema o un invernadero encerrado que capture ese sol que está cerca al mediodía, que es el más intenso, el más fuerte, ¿no?, el que más radiación nos trae, y que finalmente también ayuda a contener de alguna forma el calor, de preferencia pues distribuyendo ese calor durante el día en los ambientes y luego cerrando, ¿no?, en la noche. Hay la posibilidad de invernaderos independientes también, y vamos a ver más o menos de qué porcentaje se tratan más o menos más adelante. En todo caso, el invernadero realmente es algo muy versátil, y como les digo, en el caso del Perú pueden ser útiles seguramente a partir de los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, en donde las noches comienzan a dar problemas por el frío, ¿no? Ejemplos hay muchos, sobre todo, pues ya se imaginan, en Europa, en Estados Unidos, ¿no?, que se combinan generalmente pues el invernadero con la masa, ¿no? En este caso son zonas donde el invierno es muy crudo y muy muy frío, y en el verano esto se abre completamente y es como una especie de, pues, de terraza abierta, ¿no? Es una especie casi de jardín, digamos, ¿no?, que forma parte de un ambiente previo a la vivienda en sí misma, ¿no? Entonces en invierno funciona como un invernadero, y en verano pues es una especie de patio, ¿no?, que tiene sistemas de recirculación de aire, en fin, ¿no? Es bastante interesante esta casa balcón. Hay información en internet, pueden buscar si quieren. ¿Sí? Una tercera forma de captar la radiación es a través de sistemas indirectos, que le llaman. Ya no se trata de que el sol entre directamente al ambiente ni a un ambiente adjunto, sino que de alguna forma caiga sobre un elemento que lo retenga, ¿no?, para soltarlo en la noche más adelante. Esto por eso se llama inercia o indirectos, ¿no? Este elemento de captación puede estar en la fachada, puede estar en el techo, puede ser un elemento interior, puede ser un piso, puede estar la misma tierra como un elemento, ¿no?, de mucha inercia. Una forma bastante común, ahí también se explica un poco, ¿no?, desde el murotrombe que se conoce, ¿no?,
es a través del muro, pero hay que esto verlo también con cuidado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Francia, donde se inventó el muro Trombe, o en Canadá, o en el norte de Estados Unidos, la cara que más sol recibe es la cara sur, sobre todo en invierno, es prácticamente casi todo el sol cae de la cara sur. En nuestro caso, sea invierno, sea verano, lo que más recibe es el techo, ¿no? Entonces hay que ver con mucha suspicacia, con cierto recelo estas estrategias que no son muy eficientes en el caso del Perú, ¿no? Y ya se ha probado y no han resultado, ¿no? En este caso es simplemente poner un elemento de mucha masa. Para el caso del Perú va a depender para qué es un poco el ambiente, no sé si es un dormitorio, quizá al oeste, ¿no? Eh, si es una zona muy fría y se quiere contrarrestar el frío de invierno, sobre todo para las noches, sería el noroeste, ¿no? Si es para uso diurno o para la tarde, podría ser el noreste, para que reciba el sol en la mañana, principalmente en los meses más fríos, ¿no? En fin, la idea es que le caiga el sol a este muro. Como les digo, en el caso del Perú, mucho cuidado porque esto no va a ser tan eficiente. Nuevamente, si lo pones sea al este o al oeste, va a recibir pocas horas, mediodía va a recibir las horas más interesantes, la que está más arriba y quema más el sol, ya prácticamente no le cae, o le cae muy así de costado, ¿no? Pero en todo caso, en la teoría, ¿no? El sol debería caer acá, calienta el muro, atraviesa el cristal nuevamente, calienta el muro, y el muro nuevamente una parte lo absorbe, si está pintado oscuro, que es lo ideal, buena parte lo absorbe, y pasadas unas horas, 6 8 10 12 horas, en función del espesor del muro y del material, es un calor que aparece, entre comillas, ¿no? Al otro lado del muro por conducción y puede irradiar durante horas el calor recibido durante el día, ¿no? Se sugiere poner pues un elemento vidriado para también evitar no solamente el viento, ¿no? Que se enfríe el muro, sino recuperar parte del calor reflejado y tener el muro más caliente, ¿no? Justamente lo que se conoce mucho como muro Trombe es ese mismo principio, ¿no? De un muro con mucha masa, la radiación que le cae directamente, pero con el agregado de orificios, tanto arriba como abajo, para que haya unas convecciones, ¿no? Cosa que inmediatamente, ni bien se caliente una cara, no solamente lo que se va absorbiendo va a soltarlo durante la noche, sino que inmediatamente el calor cedido hacia la cámara de aire puede pasar al interior, ¿no? Entonces en la noche, de preferencia, se aísla esto, evidentemente, se cierran los orificios, es necesario que estén cerrados, porque si no en la noche va a comenzar a hacer lo contrario, ¿no? El aire más caliente iría por acá, se enfriaría, caería y entraría un aire frío por acá y se disiparía, ¿no? Entonces en la noche se cierra y el muro emite nuevamente, ¿no? El calor al interior, ¿no? Entonces esto es el famoso muro Trombe, que como les digo, y si hay tiempo también en la clase sincrónica les podría enseñar el proyecto que se hizo muy grande, millones de soles, millones de dólares, que para hacer decenas de miles de muros Trombe en la sierra del Perú y abandonados todos, no funcionaron, ¿no? Porque evidentemente nuestro sol, el que más interesa, viene de arriba, ¿no? Es como ir a tomar sol a la playa, querer broncearse y quedar separado, ¿no? Tienes que ponerte lo más perpendicular al sol posible, ¿no? Entonces, estos sistemas en general son útiles en latitudes, como les decía, muy altas o muy bajas, ¿no? De repente en la Patagonia, en el sur, de repente a partir pues, de ángulos de 40, 50, 60 grados, latitud podría ser útil, ¿no? O hasta 30 podría ser, pero no menos, ¿no? Y el Perú está todo pues entre 18 y 0, así que no nos conviene, ¿no? Hay ejemplos muchos, ¿no? Interesantes, donde un alero asegura esta cara al sur, ¿no? Que en Estados Unidos es lo que vendría a ser una especie de centro de interpretación de un parque nacional, ¿no? Entonces un alero que está calculado de tal forma que en verano no le caiga sol a este muro, y en la medida que va llegando el invierno, que es muy duro, ¿no? Muy fuerte, aquí están las ventanas abiertas, se nota que es verano, ¿no? Y en el invierno esto hasta nieva, qué sé yo, eh, ya le comienza a caer poco a poco y cada vez le cae más, en el sentido de que el sol se hace cada vez más inclinado, entonces el alero ya no protege nada y le cae con más perpendicularidad a un muro que está pintado de gris oscuro, ¿no? Se calienta, este muro está dentro, o sea, por dentro del vidrio, y ese calor ganado entra
al ambiente y lo calienta, ¿no? Bueno, eso es un poco el muro trombe, no vamos a entrar mucho más en detalle. Otra forma de captar indirectamente es a través de los techos. Ya uno inmediatamente habrá dicho, ah, bueno, entonces en Perú podemos captar con los techos, sí, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Porque, claro, en el día le cae el sol, ¿no? Pero en la noche, o sea, irradiaría con mucha facilidad, se enfriaría muy rápido también en la noche, eh, porque queda a la intemperie y claro, la conducción se va a dar, ¿no? Pero el calor, incluso con dificultad, termine llegando al interior, las convecciones, nosotros sabemos, ¿no? Que no va, el calor, el aire caliente, por lo menos el aire que se acumula en la parte alta y se calienta un poquito, no va a bajar, ¿no? Va a tender a la estratificación, a mantenerse arriba. Lo que sí puede es irradiar calor un poco, eso puede ser útil o puede ser hasta... Pero habría pues que ver cómo se aísla, esto no termina siendo muy útil, ¿no? En todo caso, digamos, no está de más tener masa, ¿no? Esto, digamos, tener inercia en el techo, porque no deja de ser algo que sí va a estar más o menos tibio en las primeras horas de la noche, y la masa también al final termina funcionando como un aislante, ¿no? O sea, no va a ser frío, pero va por lo menos de alguna manera a amortiguar un poco las temperaturas que podrían darse en el techo si es que fuera solamente aislamiento o incluso si no lo tuviera, ¿no? Entonces esto es poner masa en el techo. Ojo, es bien interesante esto de la masa en el techo, que puede funcionar en un clima frío para aislar un poco y finalmente también entibiarse o calentarse en el día con la radiación, sobre todo en nuestro tipo de clima. eh, Sirve mucho en el desierto a la inversa, ¿no? O sea, el desierto más bien es un elemento que en las primeras horas de la mañana está muy fresco porque la noche fresca del invierno ha hecho que esto se enfríe, entonces el calor ha irradiado, ha salido de estos elementos, que pueden ser un techo incluso con agua o de una torta de barro muy generosa, ¿no? Entonces en el invierno, como les decía, puede funcionar como en los climas fríos como un buen aislante, y en los climas cálidos y secos funciona como una inercia que se enfría en la noche y en el día cuando le cae el sol con intensidad demora en calentar, ¿no? Entonces en la noche va entibiando el ambiente y en el día más bien va absorbiendo el calor interior porque esto está bastante fresco de la noche anterior, ¿no? De esta consideración de poner eh, masa en el techo no es otra cosa que el famoso techo jardín, pues, ¿no? El techo jardín lo que hace es justamente agregar una capa adicional en la cubierta que permita un mayor aislamiento y permita una menor pérdida de calor en el invierno, ¿no? Y en el verano, pues, tiene la doble función, no solamente también de que no entre el calor en este caso, no, en el otro sentido, no es que no salga, sino que no entre, sino que también amortigua y además la vegetación, ustedes saben, da un poco de sombra y sobre todo en el verano que reverdece y además hay humidificación, ¿no? En un desierto la refrigeración por humidificación es importante, ¿no? Entonces tenemos el famoso techo jardín que, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? De Renzo Piano ¿este es Renzo Piano o de Roger? Renzo Piano. Este es Renzo Piano en California, es ¿cómo se llama? La Academia de Ciencias en California, eh, que de alguna forma, esto parece los Teletubbies, eh, uno lo ve y dice, ah, un techo jardín, ¿no? Y claro, el limeño inmediatamente dice, gras, no es gras, ¿no? Estos son especies nativas que no requieren mucha agua, casi nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, según la estación del año, pues tienen más o menos follaje. De alguna forma esto lo que permite es justamente ahorrar calefacción en el invierno, ¿no? Todo esto son paneles fotovoltaicos. Bueno, es un edificio bien interesante en términos así de criterios activos y pasivos, ¿no? Y en verano ahorra muchísimo aire acondicionado, ¿no? Entiendo incluso que con ventilación natural evitas el aire acondicionado, ¿no? Y el techo, en este caso, ese techo jardín, que es un techo con mucha masa, ¿no? En el verano, sobre todo, pues al dar sombra, refrigeración, es un techo mucho más fresco, ¿no? Una cosa adicional, tengan en cuenta, nosotros en Perú siempre hemos usado
la torta de barro, ¿no? Tortas de barro muy, muy generosas, de 10, 12, 15 centímetros, ¿no? Acá ya le han puesto ladrillo pastelero, que también es una continuidad de esa tradición, ¿no? En donde con una mezcla pobre, muy grande también, se le añade un pastelero para amortiguar el sol, ¿no? en el verano y absorber lentamente la lluvia, la llovizna en invierno, suficiente como para que eh, no entre el agua de las lluvias, ¿no? De las lloviznas en todo caso. Y el día que, no creo que llegue a suceder tanto, pero si en Lima comienza a llover fuertemente, todo esto se va a llenar de vegetación. O sea, los techos de Lima, todos los techos son techos jardines, ¿no? Solamente que son jardines secos, pues porque es lo que corresponde para el régimen de lluvias del... Uno cuando está en el techo, yo cuando por un tema de tesis he tenido que vivir prácticamente en los techos de Lima meses, tomando mediciones, todo. Realmente cuando uno está en un techo en Lima, realmente uno lo conecta con el paisaje del desierto, ¿no? O sea, uno está caminando por ahí y parece que estuviera en el desierto, porque es de alguna forma digamos, lo que corresponde, ¿no? No hay nada más ilógico y menos ecológico que hacer un techo jardín en Lima y poner gras y regarlo con agua potable, ¿no? Eso no tiene nombre, ¿no? Lo digo un poco porque es muy común, está de moda, ¿no? Eso no deberíamos, digamos, considerarlo ecológico. En todo caso es casi casi un capricho costoso, ¿no? Y bueno, en fin. Eh, si ustedes se van a Pachacamac, por ejemplo, en los adobes que están en la parte suroeste donde llega la brisa marina, pues esto se llena de vegetación y bueno, eso es justamente lo que sería estos techos si tuviéramos un poquito más de lluvia, ¿no? En todo caso, estos sistemas de inercia sirven tanto para los climas fríos, por la captación de la radiación y lo entibia un poco, pero en el día va adquiriendo calor para soltarlo ligeramente en la noche. Eso sirve y aparte es un aislamiento. Y en los climas cálidos y secos sirve un poco a la inversa para más bien enfriarse en la noche y amortiguar, ¿no? Lo mismo que el anterior caso, amortiguar un poco las condiciones y tenerlo fresco en el día, que es el momento más cálido. Eh, Formas indirectas, pues, es poner elementos internos a propósito para que el sol de alguna manera se acumule al interior y no lo suelte inmediatamente, sino lentamente, ¿no? Que es lo que uno quiere. Eso lo vimos en la casa Balcom, ¿no? En el ejemplo del invernadero, ¿no? Creo que estaba, sí, está acá, ¿no? Esto es, por ejemplo, o sea, el invernadero es una cosa y además, ¿no? Además de la captación, está el hecho de tener adrede al interior elementos de inercia, ¿no? Otra forma, aunque claro, para nuestra latitud no es muy relevante, es por el piso, en caso que el sol venga muy, muy echado, ¿no? Pero acá sí el calor podría subir de forma natural, pero esto es otra vez para latitudes muy, muy altas o muy bajas, ¿no? O directamente que el sol entre como una ganancia solar directa, pero la masa, la inercia, indirectamente estaríamos acumulando el calor en la masa ya de la roca, ¿no? o de la tierra, ¿no? Del subsuelo. Bueno, y la última opción son los sistemas independientes, que pueden sonar así un poco, no sé, exagerados o poco comunes, casi casi que quedan en la teoría, pero no se crean, ¿no? Hay incluso proyectos de Sensico que se han hecho y aunque no han habido publicación de resultados, pero entiendo que se han querido hacer esto, no tiene por qué ser tan costoso, ¿no? Simplemente es casi casi como un invernadero independiente, ¿no? O sea, alejar el elemento captador del edificio para evitar sombras, para que esté de alguna manera en una zona baja, ¿no? Para que de forma natural, ¿no? Este calor pueda ingresar inmediatamente al edificio a través de unas rejillas, ¿no? Y calentar el interior en el día, o si uno quiere en el día más bien acumular ese calor, ¿no? En una masa, cosa que en la noche más bien se cierra por acá, ¿no? Y la masa más bien va soltando el calor lentamente. Esto que parece, como les digo, muy complejo y efectivamente los ejemplos, la mayor cantidad de ejemplos son en mansiones, hay en casas en Estados Unidos, sobre todo al sur, ¿no? Donde realmente hay zonas un poquito altas, ¿eh? En el centro de Estados Unidos, tirando un poco al sur, donde el invierno es muy fuerte, muy frío. Entonces un sistema como este sí puede ser muy costoso, su instalación, estamos hablando de
quizá 10, 20 mil dólares, pero compensa, ¿no? Porque es la cantidad que en unos 5 o 10 años te vas a gastar en calefacción, ¿no? Y, y con la inversión hecha esto puede tener una vida útil de 20, 30 años tranquilamente, ¿no? Como les digo, también en la hora práctica, si les interesa, podemos, en la hora sincrónica, ver un poco más de estos sistemas. Hay ejemplos y hay algunas experiencias acá una en particular, ¿no? Es en Sico, que cuando se dieron cuenta que el muro trombe no funcionaba, hicieron algo parecido a esto, pero con bloques de adobe en el suelo, con unas tuberías de PVC que se metían a la casa, en fin. Cosas interesantes, con errores también, pero mal que bien, con mejor lógica con respecto a la inclinación de los rayos del sol, ¿no? Y luego hablemos unos minutos sobre los sistemas de protección a la radiación, que vendría a ser casi la estrategia inversa, ¿no? Que viene a ser un poco la forma de evitar que la radiación caiga directamente al espacio interior, ¿no? Al margen que haya vidrio o no, en este caso la idea es que no lo hay, ¿no? La idea es que esta radiación solar caliente no el piso, no el interior, ¿no? Sino justamente un elemento que esté por fuera, ¿no? Entonces, si se calienta esta rejilla, esta celosía, esta especie de, en este caso le llaman umbráculo porque está generando un espacio de sombra, ¿no? Lo que va a hacer es que el interior va a estar más fresco, ¿no? Generar un espacio de sombra implica generalmente filtrar el sol, ¿no? Y hacerlo mucho más asequible o mucho más agradable en el verano, ¿no? Esto permite que el viento siga pasando, siga atravesando, se genera un pequeño microclima en donde la intensidad del sol o de la radiación está más controlada, ¿no? En el caso que sea generalmente cerrado se le llama umbráculo, ¿no? Sí, pero también puede generar un espacio de sombra a través de una pérgola, ¿no? Que no deja de ser una especie de elemento amplio que genera un espacio, ¿no? En este caso nuevamente está generando un espacio en el cual uno puede estar según la época del año, incluso sentarse, hacer algo, incluso tener una actividad, ¿no? Esto en verano en Lima es totalmente válido, posible, ¿no? Sobre todo por las temperaturas tan buenas que tenemos y la ausencia de lluvias, ¿no? La ausencia casi total de lluvias, ¿no? Esto es Foster y de alguna forma nuevamente es un elemento que protege al edificio pero que genera un espacio de sombra también, ¿no? Esto puede ser, bueno, esto es super high tech. Si quieren algo más low tech, tienen para el clima desértico, ¿no? Es muy útil. Esto es en Corire, en Arequipa, cerca a Plao, ¿no? Zona desértica, de lo más desértico que hay en el Perú. Muy caliente en el día, pero tiene el invierno un poquito fresco, ¿no? Entonces, en el verano puedes tener 34 grados acá. La vivienda, bueno, no solamente está cerca al agua y vegetación, esto, sino que genera una pérgola bien, bien interesante porque, claro, esto es vid, ¿no? Quiere decir que en verano se llena no solamente de muchas hojas, sino se llena de uvas, ¿no? Entonces en verano tiene sombra, ¿no? Y en invierno, que el día es fresquito, la noche es más fría, tirando a fría, en invierno esto se pierde, ¿no? Con lo cual en invierno el sol entra más directamente y es bonito también estar acá, ¿no? En una situación donde el sol, que es muy fuerte, pero el aire no es tan cálido, que te caiga un sol filtrado por las ramas en este caso de la parra, ¿no? O sea, esto es mucho más inteligente que esto, ¿no? Y más barato, pero bueno, en fin, esto vende más, ¿no? Pero también podrías haber hecho una cosa mucho más ligera y poner vid o cualquier enredadera, ¿no? Bugambilias, maracuyá, lo que quieras, ¿no? O sea, esto es súper útil. En clima, sobre todo cálido seco, no solamente da sombra, en verano deja pasar un poquito el sol en invierno, sino que además refrigera, ¿no? Por la humedad, por transpiración, ¿no? Eso es generar espacios de sombra, ¿no? Lo otro es un protector de piel que simplemente genera una sombra que protege las superficies del edificio, puede ser la superficie lateral o también un protector de piel del techo, un doble techo, ¿no? Generalmente lo más común son los aleros, los parasoles, ¿no? Es el elemento digamos, recurrente. Hemos ya practicado esto, están con un trabajo, ¿no? de este tipo,
lo han hecho también, hemos hablado del tema, incluso cómo dimensionarlo, ¿no? Más o menos. Eh, que sean verticales o horizontales depende mucho de la latitud, la orientación, esto también lo hemos visto, ¿no? Y pueden ser también nuevamente super high tech, ¿no? O del mismo poblado de Corires, sin ir muy lejos, bastante low tech, ¿no? O sea, la gente agarra y simplemente su calaminón ahí, se compra uno adicional y lo extiende a las 2, 3 de la tarde, una cosa, me acuerdo, era un sol increíble, ¿no? Acá todavía pues o no le dio el presupuesto, no le dieron, es el bobo del pueblo, no se da cuenta pues que, ¿no? Y sí tiene presupuesto, pero no ya pues del fondo, ¿no? Este es el edificio más caliente de toda la recta, ¿no? Ojo, el hecho de tener calamina nomás no es suficiente, ¿no? Esto necesitas masa ahí en el techo, pero bueno, es un tema también de lo barato, ¿no? Se nota que esto lo ha construido una empresa, ¿no? Entonces, le has puesto, bueno, son de adobe por lo menos, o sea, tiene su masa, pero el techo es muy caliente, muy frío, perdón, en la noche, muy caliente en el día, ¿no? Bueno, así que nuevamente, high-tech, low-tech da lo mismo, el tema es que te proteja sobre todo el material translúcido para evitar justamente lo que vimos al comienzo de esta sesión, que es la posibilidad de ganancia directa, ¿no? Cuando el sol ya es muy bajo, esto ya, ¿no?, tiene un límite, podría uno seguir alargando, aunque es peligroso ya, entonces podría hacer una pérgola quizá con una especie de galería, ¿no?, con columnas. O la otra es, de alguna forma, ponerle lo que se llaman celosías o persianas, ¿no?, que son filtros, un poco distinto, ¿no? La celosía, de alguna manera, esta es una persiana, ¿no? La persiana son elementos generalmente también horizontales, pueden ser verticales, pero que evita el sol, pero que pase el viento. En ese sentido se parece mucho a la celosía, pero la celosía es más un filtro, ¿no? En cambio, la persiana, tú puedes realmente dejar pasar luz de reflejo de abajo arriba, ¿no? Dejas pasar el viento con mucha facilidad. En cambio, la celosía, el viento pasa, pero ya no tan fácil porque las aberturas suelen ser más pequeñas y crea como un velo, ¿no?, como un tul que la celosía de repente permite ver mejor hacia afuera, pero el viento no lo dirige para empezar. Y bueno, tiene un poco como son dos salidas distintas, ¿no? Similares pero distintas, ¿no? Así como cosas high-tech también, acá las persianas pueden ser unas persianas grandes verticales, pero que a su vez tiene lamas horizontales. O sea, esto es una especie de híbrido entre unos elementos horizontales grandes acá, ¿no?, que contienen unas persianas verticales, y las persianas verticales a su vez contienen persianas horizontales, ¿no? Es interesante. En este caso es probable que lo están construyendo cuando tomé la foto, probable que sean móviles, ¿no?, según la orientación del sol en las diferentes épocas del año. Y como celosías, ¿no?, unas celosías también regulables, móviles, estos son de Jean Nouvel, ¿no?, en el Instituto del Mundo Árabe, en París, que también uno llega y claro, está ahí esperando que funcione y resulta que esto funcionó algunos pocos, no sé si meses o semanas, porque a la que se malogra un diafragma de estos que se abren y se cierran, ¿no?, justamente cuando hay más sol, esto está mirando al sur, cuando hay más sol en verano esto se cierra, ¿no?, para que no deje entrar el sol, y en invierno se abre, ¿no?, como pupila del ojo, ¿no?, también cuando hay más o menos luz se adapta. Como concepto súper interesante, pero claro, la complejidad de esto hace que al final, mira, acá hay uno que está medio cerrado, acá hay uno que está abierto, en sí realmente todo debería combinar, pero esto ya nunca, no funcionó, ¿no? Es un edificio que tiene ya, no sé si unos 20 años por lo menos, es bonito y tiene es gratis, además uno puede entrar a ver las exposiciones, ¿no? Hay una bonita vista del río Sena desde arriba. Es bonito verlo desde dentro, pero ya no funciona esto que era tan interesante. Realmente una cosa es la teoría y en la práctica, claro, a la que se malogre algo, la primera lo arregla, la segunda también, quizá 10 veces, pero cuando a los 2 meses ya comienza a fallar todo, ya lo dejas ahí medio abierto y queda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos sistemas automáticos, ¿no? A veces es mejor algo fijo, bien diseñado, y nos ahorramos este tipo de líos, ¿no? Bueno, otra forma de contener o de protegerse la piel
En este caso son, y sobre todo, bueno, principalmente asociado a los vanos, es el toldo, que no nos gusta usar a los limeños, pero es tan común en otras partes del mundo, ¿no? Eh, Lima los usaba muchísimo, ¿no? El sombrero, el toldo, ¿no? El tema de la celosía, las teatinas, uy, acá hay para hablar media hora de todos los sistemas especiales. Hay incluso estos elementos acá, las persianas, ¿no? En fin, estos apersianados con celosías, ¿no? No eran persianas, perdón, eran estas ventanas que se abren con celosías hacia afuera, ¿no? Para chismosear, que es algo también muy limeño. Incluso en Palacio de Gobierno, ¿no? O este edificio que hace poquito se ha incendiado, hace un par de años apenas, ¿no? Ahí en la Plaza Martín, al lado del Teatro Colón, ¿no? Con un edificio neoclásico, ¿no? Con, de alguna manera, los toldos también, que no le quitan, pues, no le quitan para nada lo que es la elegancia, ¿no? Al lugar. Esto es una pena que lo hayamos perdido, ¿no? Ejemplos, bueno, este es por ejemplo el Palacio Nacional en México con toldos, ¿no? Depende, pues, como uno lo ponga, puede quedar bonito, ¿no? Esto no es un toldo, es una cortina, pero no se imaginan el calor que hace acá arriba, que todo al final se convierte en un toldo, es mucho mejor que una cortina, evidentemente. Claro, la gran diferencia de un toldo con una cortina es que el toldo se calienta fuera del edificio, fuera del espacio, ¿no? La cortina está dentro. Y si tienes un vidrio, ya el efecto invernadero se dio. El toldo es lo que corresponde en un clima cálido, pues, ¿no? Luego las dobles pieles, ¿no? O sea que es también una forma de proteger en este caso este edificio consorcio es muy conocido, ¿no? También según la estación del año, ¿no? En primavera, en verano, en invierno pierde casi todas las hojas, entonces entra más radiación, ¿no? Esto es el high-tech, el low-tech es una tradición súper extendida, el hecho de adrede que las ramadas suban a los techos, ¿no? Para que los techos reciban sombra, además que, bueno, una torta de barro muy reflejante y muy, digamos, generosa, ¿no? Hace que el verde al crecer tape el techo, ¿no? En este caso está un poquito verde, valga la redundancia, o sea, está todavía muy joven la vid, ¿no? Pero nuevamente, siempre con la lógica de que la protección externa, ¿no? Contiene, atrapa o, ¿cómo se puede decir?, bloquea la radiación antes de entrar, ¿no? Entonces, lo que entra con un elemento externo finalmente de radiación y de calor finalmente es mucho menos de lo que entra, pues, si ponemos la protección hacia adentro, ¿no? Protección hacia adentro podría ser en un ambiente, en un clima frío, ¿no? Pero que no queremos que nos caiga el sol directamente, podemos poner un elemento adentro, ¿no? Pero acá lo mismo, ¿no? Si ponemos la persiana afuera, pongamos que sea un material muy reflejante, lo que va a reflejar es onda larga. Esa onda larga ya no va a entrar mucho, ¿no? Va a entrar más luz que calor, ¿no? Entonces ilumina bastante bien, evita que te deslumbre y el calor, buena parte del calor, termina fuera del edificio, o sea, es muy útil en climas cálidos, ¿no? Esto lo hemos estado viendo también, ¿no? En la Ricardo Palma con Acondi 1, en Tecno 1 lo hemos visto, también incluso todos a estas alturas deberíamos saber calcular, ¿no? El tema del alero, esto es un poco la plantilla, ¿no? ¿Se acuerdan del abaco de fugas, ¿no? Pueden ser elementos de este tipo, puede ser el toldo ¿no? Que permite mayores, pueden ser unos elementos así. Eso va a depender un poco de a qué horas le cae el sol, ¿no? Pueden ser elementos móviles, ¿no? A y B según pueden ser elementos verticales, ¿no? O pueden ser elementos modulares que le llaman, que es una mezcla de vertical con horizontal, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Y como último, así a manera de reflexión, me parece importante esta imagen, ¿no? El problema que hemos tenido en general en el Perú es que esta modernidad con la que hubo mucho entusiasmo y que trajo muchas cosas buenas, ¿no? Como, digamos, el hecho digamos, de los nuevos materiales que permitieron, bueno, toda esta lógica de la modernidad estuvo muy vinculado al tema de la salubridad, para empezar, ¿no? Al tema de la construcción en serie también, ¿no? A la rapidez. Había toda una preocupación social, ¿no? Por dar vivienda digna y en general hacer edificios a gran escala, ¿no? Y Le Corbusier, ustedes saben, pues tenía hasta cierto punto
tuvo pues una influencia muy grande en toda esta corriente que se internacionalizó, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ya sabemos, ¿no? En buena parte de una manera un poco absurda, casi infantil, ¿no? De copiar un poco el modelo, ¿no? O sea, no las ideas, sino el modelo, el acabado, ¿no? El resultado. Entonces, Le Corbusier pues, te hablaba pues, de sus 5 principios, ¿no? De los pilotes para empezar, que a su vez permitía la planta libre, que a su vez permitía, ¿no? la ventana horizontal, en fin, estos tres que después, ¿no? quitarle la, la, la cuestión estructural al muro y no sé, la terraza que tuviera un uso, ¿no? Todo esto acá tiene mucho sentido con la nueva, ¿no? Incluso se elevaba un poco para no estar en contacto con el suelo, que se asociaba pues a los gérmenes, ¿no? Todo un tema de ventilación y asoleamiento que era la nueva arquitectura para el nuevo hombre y todo, ¿no? Pero claro, este es un poco lo que hemos importado nosotros, ¿no? Así casi sin poner nada en duda, ¿no? Uno ve los edificios en Lima y es lo que Le Corbusier hizo hace casi 100 años, ¿no? Pero Le Corbusier luego de 20 años ya él también lo tenía las cosas más claras, ¿no? Si le hacía un encargo en la India y hacía sus principios, ¿no? El concreto armado, los pilotes, la planta libre, el uso del techo, la ventana horizontal, todo, ¿no? Pero no iba a permitir que el sol ingrese al ambiente, ¿no? Porque es una barbaridad eso, ¿no? Lamentablemente nosotros seguimos copiando esto, ¿no? No copiamos a Le Corbusier, incluso el único edificio que hizo Le Corbusier pues en América, en Sudamérica, es la Casa Curuchet, ¿no? Que tiene también, como muchos de sus discípulos en Brasil lo hicieron y lo fomentaron, el uso de los brisolets, ¿no? Estos elementos de concreto también, a manera de persianas o una especie de celosías gigantes, ¿no? Que evitaban justamente la radiación, que permitían la ventilación y que sí oscurecían el espacio, pero bueno, en ámbitos donde la luminosidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, es interesante cómo, ¿no? Incluso en una de las cartas de Le Corbusier que le decía a Sert, ¿no? Que la misión o la preocupación, ¿no? por el sol es de alguna forma el objetivo de la... Es difícil, bueno, a mí me cuesta más, ¿no? La misión de la arquitectura moderna es la preocupación por el sol, ¿no? Esto es lo que le decía Le Corbusier, ¿no? Y bueno, vaya que sí, ¿no? Lo tuvo bastante claro. Como les digo, en otras latitudes donde, digamos, la modernidad llegó a traer lo bueno, pero no a ciegas, ¿no? Nosotros podríamos, así solamente al azar, ir a cualquier lugar, esto no sé si lo hemos hecho ya, pero del sur de Europa, ¿no? Donde las posibilidades o la posibilidad de veranos calientes, toda esta franja, todo, ¿no? Es una zona en donde sobre todo acá, ¿no? El verano es muy caliente y el sol evidentemente no puedes entrar en un edificio, ¿no? Entonces uno se va a cualquiera de estos sitios, pone el donde sea yo, donde lo pongas, ¿no? Y lo que vas a ver son eventualmente edificios que tienen, uy, me he caído en la estación de tren, edificios, vamos a ver si, que lo que tienen es protección solar, ¿no? O sea, esto se puede abrir y cerrar, esto se puede abrir y cerrar, subir y bajar, ¿no? O sea, uno va caminando por la ciudad y todo, bueno, dependiendo del, de la antigüedad del edificio, puede tener toldos, puede tener celosías, puede tener elementos un poco más modernos. Hay un edificio moderno, mira, este sí creo que... Pero en general, ¿no? O sea, no hay... Esto es, por ejemplo, un edificio ya probablemente de los años 50, 60, entonces ya tiene más bien estos elementos que son como cortinas, la clásica del Mediterráneo, ¿no? Son como enrollables, que lo manipulas desde dentro, pero salen hacia afuera, cosas que son también, además de buenos protectores solares, aislantes en épocas de invierno, ¿no? Acá sí hay un edificio moderno, sin protección aparentemente, ¿no? Bastante feo. Bueno, sí, acá tiene unas protecciones verticales, le da sombra a los usuarios, ¿no? Pero
todo, o sea, como les digo, así al azar he caído en cualquier lugar de estos, me puedo ir a las zonas más cerca al mar, ¿no? Bueno, Marsella, Le Corbusier hizo pues la famosa conjunto habitacional este, y esto sí es cara sur, ¿no? Estamos en la zona cerca al puerto, no sé si podríamos ir más, creo que no se puede ir más cerca. No, esta es zona de autopista, ya, zona industrial. No conozco Marsella, como le digo, he caído al azar y así podríamos ir a Niza, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Ir a las zonas más, sí, más exclusivas, así, que se sacan al ojo por acá. Malecón, ¿no? Y acá vamos a ver un poco lo mismo, ¿no? O sea, elementos que se cierran por fuera, no por dentro, ¿no? Balcones, ay Dios. Vamos a ir a los hoteles fichos así para que vean. Uy, no nos dejan aquí. Claro, este es el malecón, ¿no? Muy bonito. El sol se oculta, bueno, es el Mediterráneo, con lo cual el sur es, yo estoy ahorita apuntando hacia el sur está exactamente para allá, según el muñequito, ¿no? Y acá tienes pues un hotel así de lujo, ¿no? Y en este caso igual, ¿no? O sea, no se ve bien porque no todos lo bajan, pero tiene elementos que se cierran hacia el exterior, ¿no? Esto es abril, junio, esto, claro, en junio, no lo tiene, las ciclovías y todo, ¿no? Ahí está abierto, qué raro. Bueno, los tienen abiertos. Acá también, ¿no? Puedes abrir o cerrar según, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y si uno se va a los barrios un poquito más, más modernos, que deben estar en los ensanches de las ciudades generalmente, va a haber un poco lo mismo, ¿no? Por más antigua o nueva que sea la casa, acá al fin, bueno, raro que no haya habido un toldo antes, además del balcón en sí mismo y de los elementos que tienen para cerrar por fuera, como les digo, esa es la idea, ¿no? Que se cierre por fuera, ¿no? No por dentro. Eso es algo, como les digo, que hemos perdido nosotros, ¿no? Generalmente en los edificios nuevos, justo acá no puedo entrar, en los edificios nuevos el toldo es lo más común, ¿no? Lo que estamos viendo allá. Ahí no me deja entrar. Acá. O sea, el tema del toldo es, bueno, acá queda feo porque es el único que lo ha puesto, ¿no? No le fue suficiente el elemento de acá. Pero las tolderías es algo muy convencional, además del elemento por afuera. Acá, además del elemento por afuera, le he puesto otro por dentro, o sea, tiene doble vidrio y todavía toldo, ¿no? Pero los toldos es algo súper común en estos sitios, ¿no? Toldo de costado, toldo de frente. Aquí están los toldos. Como les digo, según la época del año, pues lo van abriendo o lo van cerrando, ¿no? Si les cae el sol, por ejemplo, ahí de repente ya los abren más, ¿no? Están así como más. Todos los de arriba son toldos, ¿no? Toldo es algo bueno, claro. Acá llueve de vez en cuando y se limpia, ¿no? Queda bonito. En cambio, acá en Lima tendríamos que estar ahí limpiándolos todo el tiempo, ¿no? Balcones con toldos también. Digo, para que también nos quitemos esa idea de que el toldo es algo así, ¿cómo decirlo? Que lo asociamos pues a la bodega, ¿no? A la tienda. Eh, este es el Ebro. O sea, si uno entra así no sé, hay zonas más nuevas, ¿no? El ensanche de los años, cualquier lugar del ensanche en Barcelona lo que va a tener son más bien estos persianillas ¿no? Generalmente estas de acá, ¿no? Como persianas que abren hacia afuera, ¿no? Si uno entra a zonas un poquito más, llamémosle, unas zonas muy bonitas, ¿no? El Poble Sec acá, zonas más populares, llamémosle así. Lo que va a encontrar más bien es algo un poquito más, ¿cómo decirlo? Acá las casas son más pequeñitas, ¿no? Acá más bien es muy común en verano, voy a ver si, claro, no, pero todos están protegiéndose de alguna manera, ¿no? Ahí es invierno todavía, se nota por la forma como está vestida la gente. Ya, en verano esto lo sueltan, ¿no? Estos rollitos que tienen acá se sueltan y se ponen por delante. Todos estos de acá. Ojalá
No sé si esto es... También, sí, acá ya está, ¿no? Por ejemplo, acá lo sueltan y lo ponen así, entonces ventila, puede iluminar un poquito, pero no evita que el sol entre, ¿no? Entonces otra forma, así como mira, que ni siquiera ahorita lo dejan así o lo dejan así, ¿no? Entonces son formas así de tener cierta privacidad, ¿no? Es bien, bien simpático todo lo que uno puede ver así como protección de sol, ¿no? O sea, está la persiana por acá, está esto por acá. Y si se va a zonas más nuevas, ya mucho más nuevas, ¿no? Que está un poco a las afueras, ya fuera del ensanche que es ¿no? Fuera de las zonas un poquito, y se va a sitios un poco más, no sé, más modernos se podría decir. Acá lo que vas a encontrar son otra vez los toldos, ¿no? O sea, puro toldos, dependiendo de la época del año, ¿no? Entonces quitémonos un poquito la imagen esto, ¿no? Mira, bus a gas natural, carro eléctrico, todo lo que es el reciclado. Estos son para basuras orgánicas, ¿no? Reciclado también acá. En fin, toda la ciudad también con árboles para los peatones, ¿no? Y cuando uno sube la mirada, inmediatamente comienzan los toldos nuevamente a aparecer, ¿no? O sea, están cerrados, están abiertos, están ahí, ¿no? Y si ya cae el sol y molesta, la gente lo usa, pues, ¿no? Ciclovías como tienen que ser, ¿no? Protegidas de los ciclovías acá, ¿no? Veredas cada vez más anchas, ¿no? En fin, toda la ciudad es 30 por hora también ahora. Y el alquiler de bicis, ¿no? No, eso no es el alquiler. La bici pública. Bueno, en fin, ya me estoy yendo del tema, pero quiero que entiendan que la tradición esta que tuvimos de protección solar, lamentablemente la hemos perdido y hay que ver cómo la recuperamos, pues, ¿no? Es un poco la idea. Cómo recuperamos esa posibilidad de que la gente camine bajo sombra en verano. Y estos arbolitos, lo bonito es que en invierno pierden sus hojas y el poco sol que hay podría penetrar, ¿no? Bueno, lo dejamos por ahí como reflexión, como les digo. Cualquier pregunta que tengan de esto, la lectura era exclusivamente de ganancia solar, ¿no? O sea, de sistemas captadores. Esto de acá, como les digo, ya lo hemos visto ¿no? de manera directa en el diseño para soles. Y cualquier duda que tengan, o sea de la lectura de esta breve explicación, ya me he oído casi a la hora de nuevo, la hacemos en el momento sincrónico, ¿ya? Lo dejamos ahí por ahora y la próxima clase veremos sistemas de ventilación y tratamiento de aire, que es un poco lo último en térmica, y luego ya tenemos una semana para iluminación y una semana para acústica, no más, ¿no? Lo dejamos ahí. Buenos días, estudien, esfuércense y nos vemos en la clase sincrónica, ¿no? Hasta luego.